En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo en La Cumbre Televisión. Es el programa número 110. Un buen recorrido a través de la televisión, siempre tratando de llevarle a las presentes generaciones no solamente información, sino todo un bagaje cultural, académico, social, económico de las mismas gentes de Moniquirá y de la región, de la provincia de Ricaurte, del sector bajo, y de la provincia de Vélez en Santander. Bueno, este programa 110 pues tiene una característica muy importante, porque queremos destacar y resaltar toda una serie de acontecimientos sociales e históricos que han ocurrido en Moniquirá y que se deben dar a conocer. Y para esto siempre se acude a fuentes de investigación. Hay fuentes de investigación de carácter primario, que son aquellas que el investigador utiliza para recibir de primera mano las informaciones de los sucesos, de los acontecimientos, ¿no?, que se pueden dar por vía oral con las personas a través de las entrevistas, o también se puede leer en los textos, en los libros, en los documentos, allí en los archivos que tienen las notarías, por ejemplo, los archivos históricos de los pueblos y de cada uno de los países. Y tenemos también fuentes secundarias. Son aquellas fuentes que ya son compiladas en enciclopedias, en diccionarios, en unos archivos ya más documentados. Para este programa pues acudimos a una fuente primaria, es decir, a una entrevista con alguien que conoce, que ha vivido la historia de Moniquirá. Se trata de don Gabriel Ibarra Rusi, más conocido por sus amigos y por los pobladores allí como Cheche Ibarra, a quien le damos la bienvenida a Diálogo en La Cumbre Televisión. Gracias. Bueno, cómo no, don Gabriel Ibarra. Y de entrada quería hacerle una pregunta. La familia Ibarra Rusi, por lo menos la familia Ibarra con su padre, don Gabriel, ¿de dónde era originario don Gabriel Ibarra y cómo llegó a Moniquirá? El origen de ellos, o sobre todo del papá de él, el abuelo, él acompañó al general Uribe en la batalla de Palo Negro. ¿Cómo la perdieron? Salieron desterrados a Venezuela por el Catatumbo. Él vivió un poco de tiempo en San Cristóbal, en un pueblito que se llama Capacho. Ahí vivía y tuvo problemas con el gobernador del estado Táchira. Entonces lo golpearon en una ocasión y mi papá tenía 6 años cuando lo golpearon, se vino a vivir a Cúcuta. Pero él había nacido en Villa del Rosario. Él nació en Villa del Rosario, un pueblito cerquita de Cúcuta. Y en Cúcuta estudió un poco en un colegio inglés que había y aprendió el arte de la zapatería con un pariente. De ahí lo cogieron para el cuartel cuando tuvo 18 años, 19 años. Se fue a prestar el servicio militar a Pamplona. Ella prestó en el batallón Santander el servicio militar. Cuando en el 30 subió Enrique Olaya Herrera, él estaba prestando el servicio militar.
Y en el 32 se levantaron o en el 30, o a principios del 31, se levantaron los conservadores del norte en Santander, del norte de Boyacá, de la provincia de García Rovira, y a él lo tuvieron listo para mandarlo a la guerra con el Perú. Ya estaban en los camiones, pero llegó una contraorden de que tenían que apaciguar eso. Los bajaron de los camiones y creo, pues sinceramente para mi concepto, la violencia en Colombia del 46 para acá, cuando subió el Partido Conservador, ellos tomaron eso como venganza Sí. de esa época. Bueno, y ahí entonces, él- don él- Gabriel, ¿qué camino toma? Toma el siguiente camino. Él acompaña la pacificación de eso, porque era en el norte de Santander y Pamplona, pues corresponde allá. Y los mandaron a varios pueblos del norte de Santander, apaciguaron eso, pero a él no le gustó eso y él se retira del ejército, él era cabo, y él se retira en el año 34 del ejército. Y se queda en Pamplona trabajando lo que había aprendido, su oficio de zapatería. Ahí conoce a un amigo que lo trae a trabajar a Tunja. Él llega a Tunja a trabajar en el calzado Porero, una fábrica de calzado de esa época. Como en esa época todavía existían muchos los artesanos, Sí. él llegó a trabajar allá. Y se hizo amigo un señor que tenía una fábrica de calzado en Moniquirá, Lupe. Me acuerdo del nombre Lupe, pero no recuerdo el apellido de él. Y él lo conoció en Tunja, se conocieron y lo trajo a Moniquirá. El señor ese Lupe fue el que lo trajo a Moniquirá. Ese tipo era una persona muy sociable, le gustaban las fiestas, los bailes. Y en una fiesta de esas conoció a mi mamá, Ajá. que mi mamá sí era original de ahí de Moniquirá. Ella era hija de un señor, Puno Rusi, que tenía su finca en Ubasa. Sí. Y se relacionaron mucho y como dicen, se enamoraron, se casaron. Bueno, ¿cuántos hijos hubo en ese En matrimonio? ese matrimonio hubo 8 Ajá. hijos. Si yo fui el mayor, Sí. y ahí sigue, Diga los nombres, por favor. Rocío, Orlando, Oscar. no, Antonio que murió, Antonio, Santiago, Orlando, que fue el tercero. Antonio, Santiago, Oscar, Rafico y Esperanza. Bueno, esa familia, entonces conforman una familia que comienza a posesionarse muy bien en Moniquirá, supremamente conocida, muy activos, ¿no? Y de eso pues vamos a seguir hablando en este programa para conocer esas historias hasta familiares de Moniquirá. Vamos a hacer un primer alto en Diálogo La Cumbre Televisión y ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, hablando con don Gabriel Ibarra Rusi Cheche, conocido por todos los pobladores de la Ciudad Dulce de Colombia. Bueno, por allá en las épocas de 1940 al 45, ¿qué otras familias usted conoció? Usted ya era un niño, ¿no? Conoció de familias que llegaron también a Moniquirá y se ubicaron allí en este territorio. Sí, yo conocí a los Gatá, a los Wilches y a los Vergel, que él llegó se casó con una tía y llegó a Moniquirá con ella. Don Elías Vergel. Elías Vergel. Sí. Él era original por allá de Ábrego, el norte de Santander. Y ellos llegaron, se casaron en contratación, que dos tíos eran enfermos de lepra. Y ella se fue a acompañarlos allá. Y allá conoció a Elías Vergel. Ellos se casaron allá y en poco tiempo se vinieron para Moniquirá. Al venirse al pueblo, mi abuelo les dejó una finquita pequeña que tenía, que se llamaba El Mararay. Allá nacieron casi todos sus hijos, son como 6. A ver, Nina, Alfonso,
Arnulfo que mataron, Ligia, Jairo y Álvaro, 6. 6 hijos de don Sí. Elías Vergel. Elías Vergel. Bueno, y don Pedro Rusi, que era hermano de mi mamá. de mamá. Ellos eran originales de Huasa, Ajá, todos eran de allá. sí. Y entonces, pues mi mamá fue la primera que se casó con don Gabriel. Y Barra. montaron ambos muy trabajadores, como dicen, gente de trabajo. Mi papá montó su fábrica de zapatos y mi mamá montó su taller de modistería, que ella había aprendido modistería ahí en el pueblo. Y empezó, mi mamá tenía insistiendo, su pensamiento era a ver cómo sacaba su familia del campo. O sea, era una líder. Sí. Y ella, pues era la consentida del abuelo y ella luchó mucho por eso. Al primero que logró sacar de allá fue a mi tío Pedro. Él era peluquero, él aprendió la peluquería y trabajó, montó también su peluquería en el pueblo. Él se fue a vivir con una muchacha, no me acuerdo la que nos montó la fábrica de bocadillo, el nombre de ella. Bueno, montaron una fábrica de bocadillos, sí. Y ella vivía con mi tío, pero vino ella y la muchacha le dijo que le ayudaba a montar una fábrica de bocadillos. Y la montaron en la fábrica, en la casa de don Uldarico Pinzón, que nosotros vivíamos en arriendo ahí, de Uldarico Pinzón. Ahí se empezó a montar la fábrica. Sí. Y le fue bien, le estaba yendo muy bien con la fábrica de bocadillo. Entonces ella insistía en sacar a mi tía Rosa y a Elías del campo, sobre todo por sus hijos, porque ya tenían 6 hijos, y ella insistió mucho en eso, y les habló y les dijo que les ayudaba, les colaboraba para que se vinieran para el pueblo. Y así fue. Ellos se vinieron, mi mamá les colaboró, inclusive les regaló fondos, 2, 3 fondos para preparar la galea. Bueno, ahora, tengo entendido que por esa época casi en todas las casas habían fábricas de bocadillo. Fábricas de bocadillo. Moniquirá llegó a tener más de 400 fábricas de bocadillo. Todas muy artesanales, digamos. Todas así, sí, artesanales. Sí. Bueno, Y eso llegaba, la guayaba inclusive la traían a veces el miércoles y el domingo de Guabatá, sí. de Puente Nacional, de todos los municipios vecinos traían guayaba. Llegaba Ahí el de- ferrocarril de la guayaba, que eran Llegaba 100 o hasta- 200 mulas trayendo Sí, guayaba. Sí. Sí, Traían de bueno, Guabatá. y por esa época había otros artesanos, ¿no es cierto? ¿Qué otros artesanos Sí. existían en Moniquirá? Los de Además de zapatería, sastres. talabartería, Ajá. los talabarteros, Sí. era Rafael Martínez. Sí, Él era el que manejaba. Y el que fue señor que fue mi padrino de bautizo, que se llamaba Polo Vargas. ajá, Ellos eran talabarteros. talabartero. Sí. Carpintería, Sí, claro, don Noé Castro. don Noé Castro. Don Noé Sí. Castro, él era el carpintero oficial allá del pueblo. Bueno, ahora. y había sí. también 2 talleres de mecánica grandes, Bueno, que uno era de don Julián Sánchez sí, y el otro era de un señor Ernesto Romero. Ernesto Romero. Ernesto Romero. ¿Cómo no? Ahora, por esas épocas, ese grupo de artesanos que eran personas muy importantes de un pueblo por la década del 40. Sí, claro. En esa época se constituyó un círculo obrero. Sí, claro. Cuéntenos algo. Precisamente eso es lo que le trae a mi papá un poco digamos, De dificultades. De dificultades, porque él organiza un sindicato. Ajá. Empieza a organizar el sindicato obrero de Moniquirá. Sí. A él concluyen todos los trabajadores del Guayaba, Ajá. de las carpinterías, de la mecánica, de todos los empleados, los trabajadores de ahí. Se llamó Sindicato Obrero. Obrero. Sí. En Y tuvo ese- junta directiva y todas esas cosas. Sí, claro. Ahí mismo en eso se constituye, con un profesor Emilio Sáenz, constituyen digamos, un salón cultural, Ajá. un centro cultural obrero. Centro Cultural Obrero. Sí, lo llamaban así, Centro Cultural Obrero. Ellos se dedicaban a preparar velanzas, a preparar cantos, organizaron la banda municipal de Moniquirá y empezaron a organizar artes
y cosas de esas. Y sobre todo por el sindicato, a mi papá le creó Mucho roce con mucho los roce, patrones porque de las claro, fábricas de bocadillo. el pueblo lo manejaban los caciques, los caciques, Sí. los ricos No los del pueblo. caciques Ubasa o Ubasá, sino ya unos caciques No, más actuales. caciques del pueblo propiamente, que Ubasa es una vereda. No, Sí. eran los del pueblo. ¿Sí? Bueno, esos son aspectos supremamente importantes que estamos comentando en la historia de Moniquirá. Vamos a hacer una segunda pausa, don Gabriel, y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa, en reconocimiento, en conocimiento de acontecimientos que se dan en todos los pueblos, porque todos los pueblos, por más pequeño que sea, tiene su historia. Y hay parte de la historia de Moniquirá que a veces no se quisiera, digamos, recordar, ¿no? Pero se hace con el fin de que esas situaciones pues no se vuelvan a repetir en la medida que las presentes generaciones lo conocen a través de los libros, de la historia, para que, sin olvidar esos difíciles momentos acaecidos en Colombia, pues no tengamos que volver a repetir la historia nuevamente como tragedia. Entonces, en Moniquirá, pues, se conoció que por las épocas del 35 al 40, era un pueblo de origen liberal. Sí, en mayoría liberal, claro. A pesar de estar dividido, siempre el Partido Liberal puso más de 4.000 y pico votos en las elecciones de presidente. Precisamente cuando como fueron divididos, ganó Ospina Pérez la presidencia. Y nombraron para Boyacá a Chepe Villarreal gobernador. Chepe Villarreal lo nombran como gobernador y él comienza a tomar una serie de acciones como de control de su territorio a sabiendas de que los anteriores presidentes habían sido de carácter liberal. ¿Y eso por qué se da esa situación como algo persecutoria o de venganza o algo así? Pues, yo le digo, pues yo analizo eso como venganza. Ajá. Venganza de lo que había pasado en el 30 con los conservadores en el norte de Santander y en el norte de Boyacá y Santander del Sur, que dirigidos por un cura, Rafael Faría. Ellos toman como venganza porque el gobierno liberal de esa época los apaciguó. Entonces guardaron ese rencor. Al subir el Partido Conservador nuevamente al poder, entonces empiezan a montar un sistema represivo contra el Partido Liberal, pero al extremo, una cosa al extremo, que para ellos y para el clero, y para los curas y los conservadores, ser liberal era el pecado más grande de la vida. Bueno, organizaron una policía que había como 3 clases de policía. 3 clases de policía en esa época, que era la Policía Nacional, Policía Departamental y Policía Municipal. Villarreal modifica y crea su Policía Departamental a su estilo. Ajá. ¿Sí? Saca de una vereda por allá del norte de Boyacá. De San Mateo, la vereda de Chulavita. Sí. Él monta esa policía, todos casi allá de esa vereda. Los trae y a Moniquirá es donde primero manda esa policía, porque ser Moniquirá un fuerte liberal. En el año 47, poco más o menos el 24, esa policía había llegado con 2 o 3 meses de anticipación ahí, en un bazar liberal que se estaba haciendo, recogiendo fondos para las elecciones que se avecinaban. Esos señores ya como a las 6 de la tarde, borrachos, tal. Entonces el presidente del directorio liberal, sí, un doctor Pedro León Rodríguez, le dice al comandante de la policía que acuartele la policía, que los guarde para evitar de pronto desmanes. Los tipos cierran, se meten en el edificio de la alcaldía, cierran, corren las rejas, le ponen cadena a eso y se suben al 3er piso. A las 6:30 de la tarde empiezan a dispararle a toda la gente que estaba en la plaza. Entonces estaban en los tontos, comiendo, bailando, tomando, cogieron al pueblo a plomo. Matan 5 personas.
matan al gerente de la Caja Agraria de esa época, matan a 2 muchachos más en el café de Roque Díaz, matan a 2 dirigentes o jefes de las veredas, Pablo Ariza y Manuel Quesual. Ellos entraron a la Plaza Puro frente a la Caja Agraria, pegaron un grito, viva el Partido Liberal, y pum, pum, mataron los caballos porque ellos venían a caballo. Y a ambos los mataron ahí. Uno quedó herido y no se podía entrar porque lo que vieran le daban plomo. Ahora, ¿hubo alguna reacción de los integrantes del Bazar Liberal frente a esa situación? Hubo gente que se atrincheraron porque ayer era la plaza de mercado. Se atrincheraron detrás de muchos bultos de papa y de naranja que había. Y de allá con revólveres y carabinas les disparaban. Pero no creo que les haya hecho algo media de eso. Bueno, ¿y cómo se apaciguó ese momento? Duraron porque quedaba desocupada en fin la plaza que todo el mundo la se plaza de perdía. mercado que hoy es el Parque El Simón parque Bolívar principal, de Moniquirá. sí. Bueno, pero llegó el ejército. El ejército llegó a las 4 o 5 de la mañana porque se pidió y mataron ejército. Poco más o menos 5 de la mañana llegó el ejército a Moniquirá y rodeó, y en un camión sacaron toda esa gente, todos los policías, y los llevaron. Entonces quedó el ejército mandando ahí en el pueblo. Sí. Vigilando. Y posteriormente, ¿cómo fue la vida de Moniquirá después de ese insuceso? Después de eso vienen los problemas políticos. Sigue la división del Partido Liberal entre turballistas y gaitanistas. Hasta cuando matan a Gaitán. Bueno, entonces ya damos un salto a 1948. Del 47 empieza la política de mi papá, lo nombran. Él era pues bastante agitado en la política y lo nombra director del gaitanismo ahí en Moniquirá. Él dirigía el gaitanismo. Ahora, Jorge Eliezer Gaitán fue a Moniquirá, Sí, tengo entendido claro, que en sí. septiembre de 1947. ¿Usted 47. personalmente conoció a Jorge Eliezer Gaitán? Sí, yo lo oí. Y le oí no me acuerdo muy bien partes del discurso, pero sí me acuerdo que hablaba sobre los caciques del pueblo. Entre esos había un señor que era el general Isaías Saavedra. Ah, pero en general, digamos, hablaba de los caciques. Generales de la guerra de los 1000 días. De la guerra de los 1000 días, Sí. sí. Y era la familia de los Saavedra. Sí. Él estaba en un balcón y lo mostraba. Ajá. Vea la cara de los caciques de los pueblos. Ajá. Ya. ¿Y la plaza de mercado totalmente llena? Sí, no, totalmente llena no, pero sí había harta gente. Sí. Por lo menos unas 5.000 personas había. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Sí. Él hizo un discurso desde la casa consistorial, hoy alcaldía municipal, Hoy en el alcaldía, balcón, ¿no es sí. cierto? Hay registro Sí. fotográfico Sí, de claro. esa época. Sí, claro, Bueno, sí, claro. y la despedida de Jorge Eliezer Gaitán lo llevaban la gente, se fue en el Sí, bus. claro, el pueblo lo quería, el Sí. pueblo lo estimaba y lo acompañaron a Barbosa porque él se regresó a Barbosa. Bueno, y cuando muere el 9 de abril del 48, Jorge Eliezer Gaitán, ¿qué pasó en Moniquirá? Precisamente, yo estudiaba en el Colegio Nariño. Ajá. La entrada de nosotros al Colegio Nariño era a la 1:30 de la tarde. Entonces yo me había ido como a la 1. Cuando yo llego a la puerta del colegio, que era en la casa de Gratiniano García, ahí por la calle Naranjal, vi a mi papá en la esquina y pegó un grito: ¡viva el Partido Liberal! Y sacó el revólver y lo desocupó. Yo me timbré, ¿qué pasó? Yo pegué la carrera hasta la esquina. Entonces ya estaban transmitiendo la noticia que habían asesinado a Gaitán a la 1:05 de la tarde. Creo que lo mataron. Estaban transmitiendo la noticia por, creo que era la Radio Nacional, Radio que Nacional era de la Colombia. que no había más, tal vez. Había Nueva Granada y no recuerdo qué otra cadena había, pero... Bueno, y los ustedes primeros estaban se estudiando transmitieron. allá en el colegio. Los primeros, no, mejor dicho, se conmovió todo, porque inmediatamente cuando mi papá pegó el grito y hizo los tiros, al cuarto de hora tenía más de 200, 300 personas con él.
todos le dijeron, mataron a Gaitán, lo asesinaron. ¿Qué hizo él? Tratar de organizar, primero apaciguar, porque todos eran con ánimos de ir a acabar con los conservadores, no. Eso no puede suceder, nosotros no somos de esa talla. Al primero que llamó mi papá, y llegó allá fue a don Miguel Pinilla, que él tenía precisamente el almacén debajo de la casa del general Isaías. Ajá. Ahí tenía el almacén, un almacén grande. Mi papá llamó a don Miguel y le dijo, mire, don Miguelito, nosotros no vamos a tocarlos a ustedes para nada. Lo que le vamos a pedir es, como en esa época la venta de armas era libre, y se vendían todos los almacenes, vendían carabinas, revólver y todo, deme las armas que tenga. Y dijo, bueno, váyase para su casa y estés en su casa que ya nadie lo va a molestar. Y siguió así. Pasó otro negocio que era de don José Ulloa. José Ulloa. También le dijo lo mismo. Él también lo que tenían de venta de armas se lo entregó. Bajaron donde don Enrique Navas, que era el que tenía el otro almacén. También le entregó lo que había de armas, municiones, eso. Pasaron al almacén de Ciro Ramírez. Ahí no estaba Ciro, estaba Closindo, el administrador del almacén. No quiso entregar nada, que no, porque hasta que no don Ciro le diera la orden, él no entregaba nada. Un muchacho que era el que le administraba el café a don Roque Díaz, Héctor Sáenz se llamaba, pegó un brinco atrás y se impulsó y se vino y le pegó con los pies a la puerta, rompió el postigo y se metieron, se entró todo el mundo. Pues saquearon el almacén, se sacaron los machetes, cuchillos, todo lo que, o sea, hasta yo entré a sacar carvinches, que eso ha pegado en esa época. Bueno, y siguió así, eso se organizó. Mi papá llamó a todos los dirigentes liberales, le dijo, esto es grave, eso puede redundar en una guerra civil nuevamente. Entonces se organizaron todos esperando que el jefe liberal de esa época, que era Darío Echandía, diera alguna orden. Diera alguna orden, y se estaba organizando con Barbosa y con Vélez, y con toda la provincia de Vélez hasta el Socorro. Se estaba organizando para formar un ejército y venir a Bogotá. Pero esperando la orden que diera. Nunca llegó. Eso sí, nunca llegó. El doctor Darío Echandía dijo que el poder para qué. Y firmaron con el presidente Ospina una alianza, un frente nacional que les daba poder, los colocaba en el... Pero eso no duró mucho. Eso del 48, poco más o menos, al 49 ya se había acabado esa alianza. Y siguió la violencia, ya se generalizó. Se vino a generalizar, por ejemplo, en Saboyá. Ese pueblo también era un pueblo muy liberal, pegado a Chiquinquirá. Lo acabaron, lo acabaron totalmente. Persiguieron las veredas las rodeaban y no dejaban ni los perros siquiera. Ahora, pero Gabriel Cheche Ibarra, ya pasada esos acontecimientos, hoy, en este 2018, usted ya como un ciudadano, ¿no? ¿Qué le dejó esa experiencia y esa historia? Bueno, se debería volver a repetir? No, desde luego. Es que yo creo que perdonar hay que perdonar. Olvidar no se puede olvidar porque es la historia de los seres humanos y las familias y los pueblos. Lo que no se puede guardar es rencor, venganza. Y eso sí creo que eso es lo primordial que se debe olvidar. No guardar ni rencores ni venganzas. Si se perdona, no se puede olvidar porque eso es historia nuestra. Bueno, perfecto. Entonces, este fragmento de Diálogo La Cumbre Televisión es para que esos acontecimientos difíciles que vivió no solamente Moniquirá, sino en general todo el país, no detrás de dos trapos, uno el trapo rojo y otro el trapo azul, hasta que pues se dio una primera negociación de un frente nacional, luego continuaron dándose otros acontecimientos históricos que
continuaremos ya en desarrollo de Diálogo La Cumbre Televisión. Salve, salve, altar ricaurtense, es bastión del amor y la paz. Con almíbar y aromas ungida, bella y única es Moniquirá. Con almíbar y aromas ungida, bella y única es Moniquirá. Fue Ricaurte magnífico héroe, adalid de lealtad y valor, que en gloriosa explosión dio su vida, nos dejó libertad y el honor. Salve, salve, altar ricaurtense, es bastión del amor y la paz. Con almíbar y aromas ungida, bella y única es Moniquirá. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Ahora, pues después de haber escuchado esos como trágicos acontecimientos que se hacen como una referencia de carácter histórico, eso debe quedar supremamente claro en este programa. Ahora vamos a bajarle un poco el tono a esos insucesos y pasemos a algo a la vida cultural también de Moniquirá, que está inscrita en el surgimiento de la banda municipal que se llamaba en ese entonces. Por allá en los años 40 estuvo hasta Lelio Olarte, un gran compositor santanderiano de Puente Nacional, compositor de la guabina santanderiana, y que estuvo también en Moniquirá apoyando la iniciativa que estaba generando el sindicato obrero, el Orfeón, el grupo de coros de niños, para constituir una de las primeras bandas municipales de Moniquirá. ¿Nos quisiera Gabriel Checha Ibarra contar algo más o menos de ese desarrollo de la banda municipal de Moniquirá? Sí, la banda fue creada por el Centro Cultural Obrero, pero eso fue poco más o menos como en el 36 o 37. Ajá. Mi papá fue concejal y él fue el que presentó el proyecto en el consejo. Proyecto de acuerdo. De acuerdo. De crear la banda. Y se consiguió un director. Ochoa era el apellido, Sí. el profesor Ochoa. Él enseña al personal a tocar, les enseña la música, todo. Sí. Y se formó eso para el centenario en Tunja. ¿Cuántos músicos tenía esa primera banda? Sí, en Poco general. más o menos unos 25. Bueno, ¿y de dónde consiguieron los instrumentos? Eso poco a ¿Cómo? poco Sí. el municipio colaboró. Sí. Porque sí, Ajá. en esa época eran baratos, no eran muy costosos. Y se consiguieron los instrumentos. Bueno, los invitaron a Tunja en algún momento, Sí, claro, cuando fue claro. Eduardo Santos presidente de la República, en el claro, 49 al 6 de agosto. En el 49 fue el centenario, Sí. ya se invitó. Y participó la banda en representación del Centro Cultural Obrero de Moniquirá. Y llevaron el Orfeón, llevaron artes de teatro. Sí. Presentaron allá veladas que llamaban Sí. en esa época. Y el presidente Santos, en agradecimiento a eso, le regaló al Centro Cultural Obrero un piano. Un piano. Ese piano todavía existe, creo que existe ahí Sí, en Moniquirá. el piano todavía existe en Moniquirá y ustedes como pobladores pueden pasar a la alcaldía municipal y allí donde se encuentran los escenarios donde ensaya la banda Sinfónica
de Moniquirá actualmente, para que conozcan este piano que de esas épocas regaló entonces en agradecimiento a la interpretación de la banda municipal el presidente Eduardo Santos. Bueno, hubo como un interregno por ahí en el 47 que Sí. se dejó la banda seguramente por la temera violencia. Por la violencia, la época fea de la política, se paró la banda. Bueno, y luego se vuelve a constituir ¿cómo? Pues el que yo me acuerdo hasta el año 55, cuando nosotros regresamos, después de haber salido como 4 o 5 años del pueblo, que nos tocó abandonar el pueblo, pues mi papá insistía en su banda. Él tocaba saxofón y le gustaba la música, y él dijo, no, hay que volver a organizar la banda, porque la música es vida en un pueblo, hay que organizarla. Y bueno, tratemos, breguemos a ver cómo y organizar, porque los instrumentos que habían ya estaban muy deteriorados. Pues había algunos que se sometieron a arreglos y sirvieron, pero ya habían otros que no, tocó comprarlos. Entonces organizamos bazares, fiestas, de todo, hasta que completamos el instrumental de la banda. Y se consiguió profesor. Se iba a Tunja porque la banda del departamento, los músicos de Tunja que a veces se pensionaban o se retiraban, se hacían cargo de organizar y dirigir las bandas. Y conseguimos en Tunja. Bueno, un don profesor. Gabriel Ibarra Torres hacía parte de la banda y el hijo Gabriel Ibarra Cheche Rusi también. También. ¿Qué instrumentos tocaban en esa época? Y ambos tocábamos saxofón, Ajá. ambos. Sí. Yo Bueno, tocaba y tenor y mi papá tocaba el alto. muy bien. Organizada la banda, ¿qué serenatas o qué alboradas hacían Más que o participaban todo, de las fiestas? Para las fiestas y todos los miércoles se daba una retreta en el parque. Ajá. Todos los miércoles había la retreta en el parque. Y toda fiesta que se hacía o que organizaba el municipio o algo, se daba con alboradas. A las 5 de la mañana la alborada, se paseaba, se amenizaba la feria, porque siempre Moniquirá ha tenido muy buena feria de ganados, vacunos, caballos, entonces se organizaba, se tocaba allá en la feria. ¿Y Y, eso por qué? la tarde se tocaban las corridas. A las corridas, bueno, ¿qué recuerda de las ferias de esa época de Moniquirá? ¿Se hacían en el parque hoy Simón Bolívar? Primero, las primeras que yo conocí se hacían allá en el Parque Simón Bolívar. ¿Y cómo era el acontecimiento Se festivo? se hacía una barrera en sola madera. Ahí en el parque hoy Sí, Simón Bolívar. Se hacía ahí Sí. en el parque una barrera de madera y todo, y sus palcos, se Sí. hacía con palcos y todo. Siempre se contrataba, me acuerdo de uno de los toreros, Tato, Ajá. de Tato, era uno de los toreros que siempre contrataban para las ¿Ya invitaban a los enanitos toreros? eso vinieron después. Sí, eso era después, pero primero que yo Bueno, conocí. y alrededor de la plaza de toros colocaban toldos famosos de esa Sí, época. claro. ¿Qué vendían Ah, allí? Almuerzos, tamales, comida, cerdo, costillas, papa, yuca, todo lo que se vende en un toldo de comida doméstico. Y cerveza. Y cerveza y chicha de pronto. La chicha hasta el ¿No faltaba? 48. Hasta el 48. Hasta el 48, el chicha, porque era la ley permitía. Sí. ¿Y el chirrinche qué pasó? El motaburro. Sí. Ese no, También. ese no se utilizaba casi. Ese siempre la gente lo utilizaba mucho, era para fabricar el sabajón. El sabajón. Con eso Pero se sabajón hacía sí vendían entonces. todo. Eso sí, y muy rico. ¿Cuántos días duraban las fiestas de Moniquirá en esa época? 5 días. 5 días. Las vísperas eran el 14, siempre ha sido era esa fecha. 14, 15, 16, 17 y 18. El 18 terminaban. ¿Había reinados? Sí, claro. Sí, Sí. pues hasta cuando la política no se puso fea, hubo muy buenos reinados. Sí. De ahí mismo, de Eh, damas del pueblo, mujeres del pueblo. Los campesinos llegaban al pueblo y permanecían Esa allí. era la felicidad de la gente del campo. Ajá. Precisamente la fiesta siempre se hacía con carácter de que el campesino viniera y disfrutara un poco del pueblo. Y en ese sentido. Bueno, Y los las ritmos corridas, musicales había de tiple, había guabín en esa época. Claro, claro.
Eso era lo que se gustaba de los campesinos. Ellos traían su guabina y su tiple y en las chicherías o en las tiendas cantaban hasta que... Bueno, ¿qué se acuerda, por ejemplo, del traje típico? ¿Usaban algún traje típico en esa época? No, el común de los campesinos que llegaban con su alpargata, su ruanita o poncho poco usaban. Sí, sí. Era su ruana. ¿Y las mujeres? Las mujeres su faldita larga, eso sí usaban falda larga, con sus adornos. Sí, tejidas, sí. Sí. Y su pañolón. Pañolón, y pañolón no faltaba y el sombrero, ¿no es cierto? El sombrero. Bueno, y entonces las fiestas se convirtieron desde esa época en una tradición para Moniquirá. Eso era tradicional y muy buena. Y llegaba gente de todos los pueblos vecinos. Venían de Vélez, que tenía muy buena gente para cantar guaina. Por allá de Bolívar, de Togüí, de San José de Pari, de los pueblos de arriba, de Santa Sofía, Gachantío, Leiva, gente de todas partes venían a la fiesta. ¿Se invitaban orquestas de otros lugares? No, ¿No? En esa época no. Siempre hay conjuntos del pueblo. Siempre. La misma banda proporcionaba esos conjuntos. ¿Sí? Había tipos que tocaban trompeta. Solamente había un señor Contreras que tocaba violín. Y él también era de los que dirigía los conjuntos, las orquestas para los bailes, para las fiestas. Porque siempre se hacían fiestas el baile principal, que se hacía en el salón del consejo. Y allá se llevaba la orquesta. La proporcionaba la banda. Muy bien, entonces estamos terminando este tramo de Diálogo La Cumbre Televisión ya con una faceta pues hasta alegre, muy divertida, de recreación, de esparcimiento para los pobladores de Moniquirá y en esa fiesta principalmente para el sector del campesinado de todas las áreas rurales de Moniquirá, pues combinado con el sector urbano. Vamos a hacer una siguiente pausa y ya regresamos en Diálogo La Cumbre. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Ya, pues lamentablemente para terminar esta entrevista, como decíamos, de fuente primaria, es decir, de alguien que nació, estudió, creció, trabajó, hizo parte de la banda municipal, hizo parte también del comercio, fue funcionario público. Hoy está disfrutando ya de su pensión, ¿no? Pero no ha olvidado a Moniquirá. Por lo menos la memoria es una memoria muy viva, ¿no? En el recuerdo, lo que nos ha permitido entonces darles a conocer a ustedes estos pedazos, estos retozos de lo que ha sido Moniquirá, la ciudad dulce de Colombia. Y a don Gabriel Ibarra Cheche Ibarra Rusi, entonces, ¿qué le ha significado Moniquirá de ese tiempo y la Moniquirá de hoy? En esa época la violencia pues estancó el desarrollo que llevaba Moniquirá. Moniquirá era un pueblo que a pasos gigantescos iba creciendo. Su comercio, sus mercados se hacían desde el martes, 2 días de mercado, mucha gente que llegaba al pueblo de varias partes, hasta del Socorro. Venían hasta del norte de Santander a comprar muletos, porque ahí había criaderos de mulas. El comercio y toda la violencia estancó el desarrollo de Moniquirá. Pues hoy en día se está desarrollando, pero ya en otra forma. Sobre todo por los condominios. Moniquirá en este momento tiene casi 50 condominios o de pronto más. Ese es el desarrollo que yo he visto ahora. El resto le da a uno tristeza, por ejemplo, ver el colegio de la escuela anexa arriba, más de 40 años, y ni siquiera la pintaban en 40 años. Cuando nosotros vinimos hace 40 años que nos salimos de allá, había un vidrio roto y todavía está roto. No lo han cambiado. El descuido con la educación allá del pueblo.
Los alcaldes que han habido no se preocupan de esas cosas. Son importantes arreglar la presentación del pueblo. Moniquirá ya es una ciudad un pueblo que se está desarrollando. Mucha la gente que llega no baja los puentes y ya hay veces no hay ni donde cuadrar un carro. Llega mucha gente por el clima, por sus costumbres, por lo que se produce. Aún se produce cierto bocadillo, se produce mucha panela, se producen muchas cosas. La carne de allá, tal vez por el sistema de sacrificio, es muy apetecida y la llevan mucho, llegan a comprar harta carne. Entonces el resto está estancado un poco. Bueno, ahora, esta entrevista, este programa lo estamos haciendo desde Bogotá, acá desde el barrio Ciudad Kennedy, al occidente de Bogotá, y al estar viviendo ya hace unos años en Bogotá, ¿qué le diría a los moniquireños residentes en Bogotá sobre su pueblo de origen? Que vuelvan a su pueblo. Son nuestras raíces. Allá nacimos, allá nos criamos, nos educamos y todo. No se puede olvidar. Ese es el valor de nosotros. La tierra hay que quererla como a la mamá. Bueno, entonces, para agradecerle pues inmensamente a don Gabriel Ibarra Rusi, muy conocido como don Cheche Ibarra, por este aporte que le hace a la historia, a los acontecimientos ocurridos en Moniquirá, para que la memoria no se pierde, no se olvide. De todas maneras, no para repetir algunos acontecimientos, sino para que nos sirvan precisamente a las presentes generaciones que amen a su pueblo como lo ha amado don Gabriel Ibarra Rusi, toda su familia, el reconocimiento, y a ustedes como audiencia de Diálogo en la Cumbre Televisión, que por favor, al ver este programa, comenten con sus familias, dialoguen, repasen la historia, miren otra serie de anécdotas, no las presenten, y con todo gusto estaremos dispuestos a presentarlas en nuevos programas. Este programa con la cámara de Ruth Reyes Casteblanco, la edición de Holman Suárez y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.